Ahora vamos a ver la segunda parte de la unidad 1.6, Introducción a la resistencia de materiales. Esta parte consiste en una serie de definiciones que hacen a las propiedades de los materiales y de las estructuras. La primera definición que vamos a ver es la de elasticidad. Si luego de formarse por la acción de determinadas fuerzas, un cuerpo recupera totalmente su forma y dimensiones originales al dejar de actuar aquellas, se dice que presenta un comportamiento elástico. Como ejemplo claramente visible podemos pensar en un resorte, ¿sí? O sea, un resorte uno lo estira y en ese momento se deforma. Cuando dejamos de ejercer la fuerza que estamos utilizando para estirarlo, el resorte vuelve a su forma y dimensión original. Esto es comportamiento elástico. Si esto no sucede y si quedan deformaciones remanentes, se dice entonces que el comportamiento es inelástico o anelástico, como pasa con una varilla de estaño o de plomo o de masilla al plegarla. Bueno, dicho así, parecería que hay algunos materiales que son elásticos y otros que son inelásticos, pero no es exactamente de esta manera, sino que todos los materiales, en la medida que las tensiones sean suficientemente bajas, van a presentar un comportamiento elástico. Y todos los materiales, en la medida que haya tensiones suficientemente altas, van a presentar un comportamiento inelástico. Es decir, que lo que cambia entre el acero y el estaño, por ejemplo, no es que uno sea elástico y el otro inelástico, sino lo que cambia es a qué tensión pasa a ser anelástico en un material o en otro. Es decir, que una varilla de estaño también, o de plomo, o de plastilina, o de masilla, también para tensiones muy chicas, va a tener, aunque no apreciemos, un comportamiento elástico y tendrán un límite de elasticidad. Así también el acero, aunque sea elástico para un grado importante de tensiones, va a llegar un momento que si estas tensiones son muy grandes, va a empezar a tener comportamiento inelástico. Aquella tensión a partir de la cual se registran deformaciones permanentes no despreciables se denomina límite elástico del material. El comportamiento elástico implica conservación de la energía mecánica, mientras que el inelástico produce transformación de esta en calor. En general, las deformaciones tienen una componente elástica y una inelástica. La tercera propiedad es la homogeneidad. Cuando las propiedades de un material son constantes punto a punto en toda la masa del mismo, se trata de un material homogéneo. Ejemplo, metales, plásticos. Cuando ocurre lo contrario, se tiene un material heterogéneo. Los suelos, la madera con nudos y el hormigón simple son casos de materiales con cierta heterogeneidad, pero que pueden tratarse como homogéneos para gran variedad de problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la madera puede tener nudos, como no sabemos en qué lugar preciso va a estar cada nudo, al efecto de usarlos, hacer nuestros cálculos, no tenemos más remedio que considerar a la madera como un material homogéneo, no obstante lo cual, indirectamente vamos a tener en cuenta heterogeneidad, porque lo que nos va a producir es que esta falta de certeza sobre la distribución de las irregularidades del material nos va a producir debilitamientos impredecibles, para lo cual, para que nosotros podamos estar confiados en hacer un cálculo correcto, vamos a tener que hacer los cálculos con un coeficiente de seguridad mayor. O sea, esta heterogeneidad no se va a traducir en un modo de cálculo diferente, pero sí en la necesidad de tomar un mayor margen de seguridad. En cambio, hay otro caso en que sí se va a tener en cuenta en el cálculo la falta de
homogeneidad, que es el hormigón armado. El hormigón armado es un material compuesto de hormigón y de acero, donde dentro de esa masa del hormigón armado, las propiedades del acero son netamente distintas al lado del hormigón, pero como ya el proyectista, el ingeniero, sabe dónde va a estar cada armadura, ahora sí va a tener en cuenta, y el hormigón armado va a ser un material deliberadamente heterogéneo y calculado también como heterogéneo, ¿sí? Otra propiedad es la isotropía. Se denomina isótropo aquel material en que sus propiedades no varían según la dirección en que se consideren. Ejemplos: metales, hormigón simple, plásticos. Cuando esto no ocurre, se trata de un material anisótropo. Tal es el caso de las maderas, que son más rígidas y resistentes en la dirección de las fibras que perpendicularmente a estas. Cualquiera que haya tenido la experiencia de partir leña con un hacha, se habrá dado cuenta que partir esa leña en planos paralelos a las fibras es mucho más fácil que partirla en planos perpendiculares a las fibras. Esto se debe a la anisotropía de la madera. Otro tipo de anisotropía, ya no en fibras, sino en planos, se da en los suelos estratificados o en las lajas, que tienden a romperse según planos paralelos. Y un tercer grupo de materiales anisótropos es el hormigón armado, en el cual, en forma análoga a lo que dijimos para la heterogeneidad, el hormigón armado lo diseñamos deliberadamente anisótropo e inhomogéneo. O sea, pensemos lo siguiente. Imaginemos que en una masa de hormigón pongamos todas las barras de acero paralelas entre sí. Entonces generaríamos un material hormigón armado de características similares a lo que vimos para la madera. Es decir, en la dirección de las barras se va a comportar en forma más rígida y más resistente que en dirección oblicua o perpendicular a las barras. Si bien es cierto que las barras en la masa del hormigón no van todas paralelas, también es cierto que uno ubica las barras de acero en 3 direcciones perpendiculares entre sí, pero no en la misma proporción. Es decir, siempre va a haber una dirección preponderante, generalmente es la dirección longitudinal de la columna o de la viga, mientras que en la dirección perpendicular va a haber armaduras, pero bastante más débiles. Entonces, el hormigón armado se va a comportar claramente como material anisótropo. Otra propiedad es la ductilidad y su contrario, la fragilidad. Se llaman dúctiles aquellos materiales que llegan a la rotura con grandes deformaciones inelásticas. Son así los aceros dulces, el cobre recocido y el latón. Esta es una propiedad deseable para las estructuras, ya que de esta manera avisan cuando están por romper y pueden tomarse las medidas necesarias. Los materiales que, en cambio, rompen con poca o nula deformación plástica se denominan frágiles, tales como la fundición, las rocas, los ladrillos, el hormigón simple y el vidrio. En el hormigón armado, la ductilidad o fragilidad dependen del tipo de esfuerzo, del diseño de las secciones y de la cantidad y disposición de las armaduras. Es decir, el hormigón armado a veces se va a comportar más dúctil y a veces se va a comportar más frágil en función de estas variables que acabo de mencionar. Y por último vamos a ver la propiedad de linealidad, en la cual nos vamos a explayar un poco más que en las anteriores. Hasta un dado nivel de las cargas suficientemente bajo, se cumple que existe una proporcionalidad directa entre los efectos. ¿Qué son los efectos? Por ejemplo, las reacciones, los esfuerzos internos,
las tensiones, las deformaciones totales, las deformaciones específicas. Todos esos son los efectos. Decíamos que hasta un cierto valor de estas cargas existe una proporcionalidad entre estas reacciones y la causa, entre estos efectos, perdón, y la causa que los produce. ¿Cuáles son las causas? Las cargas. Se dice que en dichas circunstancias la estructura presenta un comportamiento lineal. Es decir, que el comportamiento es de la forma E igual a K por C, donde E es el efecto, C es la causa, generalmente las cargas, y K es una constante de proporcionalidad que depende de la causa y del efecto considerados y de la estructura. Para que esta condición de linealidad se cumpla en la estructura, deben cumplirse dos condiciones. La primera la vamos a llamar linealidad mecánica, que tiene que ver con el material. Hasta un cierto valor de las tensiones, llamado límite de proporcionalidad o de linealidad del material, estas resultan proporcionales a las deformaciones específicas. Esta relación se conoce como ley de Hooke. Para la mayoría de los materiales, el límite de proporcionalidad es muy cercano al de elasticidad, por lo que ambos conceptos, elasticidad y linealidad, suelen ser tomados como equivalentes a pesar de no serlo. Esto nos va a pasar quizás cuando vayamos a la práctica y digamos que el material es elástico cuando queremos decir que es lineal y viceversa, simplemente por una cuestión de que lo solemos confundir en la práctica porque el límite de elasticidad y el de linealidad en general son prácticamente coincidentes para la mayor parte de los materiales. Pero tengamos en cuenta que elasticidad es una cosa y linealidad es otra. Elasticidad es que las deformaciones se recuperan y linealidad es que los efectos son proporcionales a la causa. La segunda condición para que haya linealidad estructural es la linealidad geométrica. Aún cuando el material esté por debajo del límite de proporcionalidad en la estructura, puede haber una relación no lineal entre causas y efectos. Vamos a ver este ejemplo. Tengamos en primera situación una columna como la de la figura, robusta, rígida, la cual está sometida a una fuerza excéntrica respecto del eje de la columna, y este brazo de palanca o excentricidad lo vamos a llamar E, como dice en la figura. El momento reactivo de empotramiento cuando actúa la carga F1 vale M1, que va a ser igual a F1 por E. Acá ya tenemos en esta ecuación, podemos diferenciar lo que es causa y efecto. Causa es la carga, F1, y efecto sería la reacción o momento de empotramiento, M1. ¿Sí? Veamos si existe proporcionalidad entre causa y efecto. Para eso vamos a aumentar la carga a un valor F2, que sea n veces F1, y entonces ¿cuánto va a valer el momento? Y va a valer M2 igual a F2 por E, y reemplazando F2 es igual a n veces F1, me queda que M2 es n por F1 por E. Si ahora hago el cociente M2 sobre M1, me queda que este cociente va a ser igual a n. Conclusión: si la carga aumenta n veces, la reacción también aumenta n veces. Es decir, existe proporcionalidad entre causa y efecto. Proporcionalidad o linealidad, que es sinónimo. Vamos a ver esta otra columna, ya no tan robusta, sino mucho más flexible. Entonces, cuando apliquemos una carga, este desplazamiento lateral que va a sufrir la columna por su flexión no va a ser despreciable. Entonces, el momento de empotramiento, cuando apliquemos la carga F1, no va a ser solo F1 por E,
sino que va a ser ahora F1 por E más delta E1, como vemos acá en la figura. Si ahora aumentamos la carga a un valor F2 igual a n veces F1, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que la columna se va a deformar aún más. Es decir, va a incrementarse la excentricidad en un valor delta E2. De manera que ahora el momento de empotramiento va a ser F2 por E más delta E1 más delta E2. Cuando operamos y sacamos la relación entre M2 y M1, vamos a ver que nos da un número que es mayor que n. No va a ser igual a n como en el caso anterior. Es decir, que si la causa aumenta n veces, el efecto aumenta más que n veces. Esto es comportamiento no lineal. Para un caso como este de la figura de comportamiento no lineal, podría darse la siguiente situación. Con una carga quizás un poco mayor, F3, que produzca otro desplazamiento adicional delta E3, esto va a producir un momento de empotramiento que va a ser igual a la fuerza por toda esta excentricidad acumulada. Ahora bien, debido a que actúa en esta columna este momento flector, va a aumentarse la flexibilidad, por lo tanto la excentricidad de la columna, y eso va a producir que la fuerza F se traslade más hacia la derecha, y esto a su vez produzca un aumento mayor del momento, pero al aumentar el momento, aumenta la deformación de la columna, con lo cual aumenta la excentricidad, con lo cual vuelve a aumentar el momento, produciéndose así un ciclo no convergente. Si sucede esto, para una determinada carga, es lo que llamamos pandeo o inestabilidad del equilibrio. Es un tema que lo hemos mencionado como uno de los estados límites últimos cuando lo vimos al principio del curso, y que en sí el cálculo del pandeo en sí lo van a ver en el curso de estructuras 3. Cuando tenemos una estructura, como la primera columna, en que podemos calcularla sin tener en cuenta los desplazamientos de las fuerzas debidos a las deformaciones, se dice que hacemos un análisis de primer orden. En cambio, en el caso de la estructura segunda, la columna flexible, el análisis que vamos a tener que hacer es un análisis de segundo orden, es decir, que se tiene en cuenta el desplazamiento de las fuerzas debido a la deformación de la estructura. Como decíamos anteriormente, estos efectos de segundo orden a veces pueden conducir al pandeo. Como síntesis de los dos puntos que vimos recién, la linealidad mecánica y la linealidad geométrica, cuando se dan las dos, recién ahí decimos que tenemos linealidad estructural. Una de las razones por la cual es muy importante saber si una estructura tiene comportamiento lineal es en cuanto a la posibilidad de aplicación de un principio que lo van a ver desde acá en adelante, que es sumamente útil para la resolución de estructuras, que es el principio de superposición de los efectos. ¿Qué dice este principio? Dice que si la estructura tiene un comportamiento lineal, el efecto producido por varias causas que actúan en forma simultánea es igual a la suma de los efectos producidos por cada causa actuando separadamente. Para que quede más claro. Veamos la viga de la figura. Tenemos esta viga en la cual actúan simultáneamente dos cargas, F1 y F2. Al actuar estas cargas, tomemos un punto cualquiera de esa viga, el punto A,
Y supongamos que nos interesa saber cuánto es el desplazamiento vertical del punto A, I sub A. Bien, supongamos que no sabemos cuánto es esto, pero sí podemos saber cuánto vale el desplazamiento del mismo punto A cuando solo actúa la fuerza F1. Llamemos a este desplazamiento I sub A1. Ahora sacamos la fuerza F1 y colocamos la fuerza F2. Y en el mismo punto, el punto A, vamos a tener otro desplazamiento vertical que vamos a llamar I sub A2. Bien, el principio de superposición dice que si esta viga tiene comportamiento lineal, resulta en que entonces IA lo podemos calcular como IA1 más IA2. ¿Mm? Perfecto.